Amén. Traer a este lugar al hermano Alexander Serrato. Amén. Aquí al sector El Bordo, aldea Puerta del Señor Fraijanes. Agradezco a Dios, amén, por la hermana Lidia. Gloria al Señor, fungiendo como líder, hermana Yomar, hermano Víctor, amén, de este lugar. Gracias por darnos el privilegio de entrar y poder ser de bendición para sus vidas. Así que, amados hermanos y amigos, en esta oportunidad vamos a escuchar palabra de Dios. Espero que presten atención y para mí es un gusto poder dejar este tiempo a nuestro hermano Alexander. Regale un fuerte aplauso en el nombre de Jesús. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Amén. Bueno, saludo a todos. De verdad es un honor estar aquí. Como dice mi pastor, con ustedes. El lunes vinimos y nos gozamos grandemente en el discipulado. Amén, amén. Y hoy vamos a tener un tema y que espero que usted tenga su lapicero y su hoja de papel para que apunte. Vamos a hacerlo, no vamos a predicar, vamos a enseñar. Y espero que usted cargue ahí su lapicero y su papelito. Su agenda, mejor dicho, una agenda, un cuadernito, para que apunte. Hoy vamos a mirar la identidad del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo es el tema? La identidad del Espíritu Santo. Capítulo 5 de los Hechos. Vamos a leer del verso 1 al verso 4. Capítulo 5 del libro de Actos de los Apóstoles o Hechos de los Apóstoles. Verso 1 al 4 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos capítulo 5, verso 1 al 4. Pueden anotar, apuntar y podemos continuar. Puede sentarse, por favor. Vamos a hablar. ¿Cómo dijimos que es el tema? A ver, ¿sí estamos aquí? La identidad del Espíritu Santo. Durante siglos se ha informado y dicho, a ver muchachos, pongamos atención acá y ahorita yo les doy los textos. Van apuntando ahí lo que puedan y ahorita doy los textos, no se preocupen. Durante siglos se ha informado que cuando se habla del Espíritu Santo, se habla de otro ser divino. Y tomamos como base este texto. No para que mintieses al Espíritu Santo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces se dice que el Espíritu Santo es otra persona divina. Ahora, históricamente no es así. A ver, pónganme la atención que estamos explicando, por favor. Históricamente no es así. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos en un término de hablar del término Espíritu Santo, hablamos en un término romano, es decir, lo que la religión romana introdujo o enseñó de lo que es el Espíritu Santo, otra persona divina. Pero cuando la Biblia, que fue escrita e inspirada por Dios y creída de los hebreos en el siglo II antes de Cristo acuñaron la expresión Espíritu Santo para referirse
al ser divino, es decir, al Dios de los hebreos. ¿Cómo podemos corroborar eso? ¿Cómo lo corroboramos? Porque la expresión Espíritu Santo, o la palabra, o las dos palabras Espíritu Santo, no se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Quién encontró la palabra Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? No está. No está. ¿Por qué? Porque los profetas nunca llamaron a Dios Espíritu Santo. Esa expresión se acuñó en el siglo II antes de Cristo para referirse al ser divino, es decir, al Dios de Israel. Ahora, ¿por qué lo llamaban Espíritu Santo? ¿Por qué llamaban a Jehová, Yahvé, Espíritu Santo? ¿Por qué lo comenzaron a llamar así? Bueno, la respuesta a eso lo tenemos en el libro de, por ejemplo, primera de Juan, Juan capítulo 4, verso 24, donde Jesús le dice a la mujer samaritana, Dios es, ¿qué es Dios? Dios es Espíritu. ¿Sí? Hablando del Dios de Israel, hablando del único Dios. Dios es Espíritu, es decir, la esencia de Dios, la naturaleza de Dios es espiritual. Dios es Espíritu. Y al ser Espíritu, ellos llamaban al Espíritu, lo llamaban Santo. Veámoslo, por favor. A este Dios que es Espíritu, lo llamaban Santo. Primer libro de Samuel, vayan apuntando y yo ahorita yo les leo, pero apunten, yo les voy leyendo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, refiriéndose a Jehová, a ese Dios que es Espíritu, lo llaman así. Capítulo 2 del primer libro de Samuel, verso 1 en adelante, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, es decir, en ese Dios que es Espíritu. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Mire lo que dice el verso 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Este Dios que es Espíritu, ellos lo llamaban el Santo, el alto, el sublime, el santo, el que habita en la eternidad. Por eso, en el siglo II antes de Cristo, se comienza a usar la expresión Espíritu Santo para referirse ¿a quién? Al único Dios. Al único Dios. Ese Dios que es Espíritu. Por eso lo encontramos en el Nuevo Testamento como el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros observamos esto, vamos a leer, por ejemplo, que cuando se habla de Jehová o de Yahvé, encontramos la expresión el Espíritu de Jehová. Y vamos a mirar que el Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento no es otra persona divina, es Dios mismo, Jehová mismo, su presencia en el ser humano. Jueces, en el capítulo 11, verso 29, dice allí, ayúdale hermano Fito, por favor, usted, si es allí, ayúdenme a buscarles con la Biblia. Jueces capítulo 11, verso 29, dice, Jueces 11, 29, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. El Espíritu de Jehová vino sobre Jefté.
Pues mire, dice el Espíritu de Jehová. Sigamos mirando capítulo 14, verso 6. La historia de Sansón. Capítulo 14 de aquí mismo del libro de Jueces, verso 6 dice, Jueces 14, 6, Jueces está después de Deuteronomio. ¿Sí? ¿Qué dice? Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, Miren lo que dice allí. quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Miren lo que dice allí. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿No? Entonces, ¿el Espíritu de quién? De Jehová. Espíritu de Jehová, que procede de, que pertenece a. El Espíritu que pertenece a o que procede de Jehová. Pero no es otro espíritu. Vamos a mirar que no es, cuando se habla la Biblia, el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová no se refiere a otro ser divino, se refiere a Jehová mismo. Vamos a seguir leyendo el capítulo 14, verso 19, ¿qué dice allí? Leamos unos versos más adelante. Capítulo 14, verso 19 de los Jueces, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Escalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio la mudas de vestidos los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Volvemos a observar la expresión. El Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Está hablando de Sansón, sigue hablando. Recordemos que cuando habla del Espíritu de Jehová es la presencia de Dios y no se refiere a otra persona divina. Recordemos que para los judíos, Sansón era judío. Para los judíos su Dios es, ¿cuántos es? Su Dios, oye Israel, el Señor, oh Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Ellos no creían que el Espíritu de Jehová fuera otro Dios, sino que era Jehová mismo. Porque Dios es espíritu. ¿Sí? Dios es espíritu. Entonces la presencia de Dios venía sobre sobre Sansón y hacía que efectuase estas cosas. Los judíos, los cuales les fue mandado inspirada la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no creían que el Espíritu de Jehová fuera otra persona divina. ¿Por qué? Porque eso quebrantaría el mandamiento que Dios les dio. A ellos les fue dicho, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y es solo. Deuteronomio 4, 35, 39, dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. ¿Dónde? Arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios y no hay otro. Apúntelo. Deuteronomio 4, 35 y 39. Apúntelo, por favor, para que sigamos acá. Cuando lo apunten me avisan para seguir. Deuteronomio 4, 4. verso 35 y verso 39.
Ahora, miremos la explicación que nos dice la propia Biblia, quién es el Espíritu de Jehová. Y vamos a llegar a la conclusión bíblica de que el Espíritu de Jehová no es otro Dios, sino que es Jehová mismo, porque Él es Espíritu, Dios es Espíritu. Mira lo que dice Jueces capítulo 16, verso 20. Un capítulo o dos capítulos más adelante, cuando estén situados allí, yo se los voy a leer. Jueces 16, 20. Mira lo que dice. ¿Sí estamos ubicados ya allí? Amén, amén. Dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Pero qué dice allí? Sígalo leyendo. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Quién es el Espíritu de Jehová? ¿Quién es? Léalo de nuevo. ¿Quién es? Estamos mirando la identidad del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu de Jehová? ¿Quién es? Vuélvalo a leer. Pero él, verso 20, la última parte. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Quién era el Espíritu de Jehová que venía sobre Sansón? ¿Quién era? ¿Quién? No. ¿Quién era? Volvámoslo a leer. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Quién era el Espíritu de Jehová? Aquí le está dando la identidad. ¿Quién era? ¿Nada? Jehová. ¿Quién? Jehová. Jehová. Jehová mismo. Pero él no sabía que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. El que venía sobre él en su naturaleza, Dios es Espíritu, en su presencia, ¿era quién? Jehová mismo. Ese Dios que es uno y no hay otro además de él. Bien, vale. Bien, ya. Pilas. ¿Sí o no? Entonces miren, la identidad del Espíritu Santo. Cuando se habla del Espíritu de Jehová en la Biblia, o el Espíritu de Dios, no es otro, es Jehová mismo en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo, vámonos un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Primer libro de Samuel, vámonos allá de nuevo. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 6. Saúl es ungido como rey. Primer libro de Samuel 10:6, un poquito más adelante de donde está Jueces. Un libro más por ahí. ¿Sí? Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 6. ¿Sí estamos allí? Dice, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Primer libro de Samuel 10:6. Capítulo 10, verso 6. Entonces mire lo que dice aquí. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Capítulo, ahí mismo en el verso 20, en el verso 10. Ahí mismo, leamos. Dice, y cuando llegaron allá al collado, y aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, ¿y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que sigue? Si estamos allí, 10:10. Ah, ajá, siga. El Espíritu de Dios Ajá. descendió sobre Saúl y profetizó desde él. Ah, mire, el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl, con poder y profetizó con ellos. Entonces, cuando se habla del Espíritu de Dios y el Espíritu de Jehová, se refiere al mismo. Ahora, miremos quién dice la Escritura o cómo lo identifica quién es aquí mismo en el libro de Samuel.
Vámonos unos versos más adelante, por favor. Vamos un capítulo más adelante. Por acá el capítulo 16, verso 14. Unos capítulos más adelante. 16, 14. No se había retirado de Saúl ni un mal espíritu de parte del Señor lo atormentaba. Ajá. ¿Qué dice la otra? La suya, hermano, ¿qué dice? Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo De parte de de Jehová. Jehová. Mire, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Es decir, ese espíritu que vino con poder, el espíritu de Dios. Está hablando que es el espíritu de Jehová. Pero mire que la Biblia nos dice que es Jehová mismo. Capítulo 18, verso 12. Capítulo 18, verso 12. Aquí el primer libro de Samuel. 18, 12. Leamos. Mira lo que dice. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había ¿qué? Apartado de Saúl. ¿Quién era el espíritu de Jehová? ¿Quién era el espíritu de Dios? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién? Jehová. Jehová. ¿Sí vio? Tan fácil. ¿Sí miran? Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, del Espíritu de Jehová, del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, estamos hablando de ese Dios, del único Dios que es Espíritu, que colocaba su presencia sobre los reyes, sobre los jueces o sobre sus profetas. No todo el pueblo tenía el honor de tener la presencia de Dios, solamente los jueces, los reyes o los profetas. Era la presencia de Dios, Jehová mismo. Nunca era otro Dios, otra persona divina, como nos comenzaron a enseñar a nosotros después del año 300. Miremos, David, del cual dice este texto, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. David nos dice que el Espíritu de Jehová es Jehová mismo en su presencia. ¿Dónde lo dice? Vamos a los Salmos. Muy adelante, en el libro de los Salmos, David nos lo dice en el Salmo 139. Vamos a leerlo ahí. Cuando estemos allí me dicen, apunten y me dicen. Salmo 139. Mire lo que dice David. Diciendo que Jehová es el Espíritu, su presencia misma entre nosotros. ¿Estamos allí en el Salmo 139 ya? Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca o en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Mira lo que dice. ¿Dónde miré de qué? ¿De qué? ¿Dónde miré de qué? El verso 7. ¿Dónde miré de tu espíritu? ¿Qué es el espíritu? Lo dice el verso que sigue. ¿Qué es lo que dice? ¿A dónde miré de qué? De tu presencia. Entonces, cuando habla del Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, está hablando de qué? De la presencia misma de Dios. De cuando se deja sentir.
Es la presencia misma de Dios que se deja sentir en nuestros corazones, en nuestro ser. No es otra persona divina, es Dios mismo dándonos de su presencia. David lo dice: ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Mira lo que dice el verso 8. Si subiere, ¿qué? Allí estás, ¿quién? Tú. Si en el Seol hicieres mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces, ¿quién es el Espíritu de Dios? ¿Quién es el Espíritu de Jehová? ¿Quién es el Espíritu? Dios mismo. En el Seol, si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si subiera a los cielos, allí estás tú. ¿Sí, mira? Por eso los judíos nunca creyeron que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová o el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina. Para ellos el Espíritu Santo era la presencia del Dios de Israel, del Dios que es uno y solo entre su pueblo. Por eso la Biblia no habla de tres personas divinas. No hay un texto que lo diga. La Biblia dice: Dios es uno y no hay otro además de Él. Ahora, alguno podrá decir: ¿pero por qué en el Nuevo Testamento habla del Espíritu Santo? Bueno, ya les di la explicación histórica. 200 años antes de Cristo se acuña o se comienza a decir la expresión Espíritu Santo, refiriéndose al Dios de Israel, al Dios de los hebreos. Y por eso vemos en el Nuevo Testamento, el cual fue escrito por hebreos, que ellos se refieren al Espíritu Santo. Pero vamos a ver allí que no se refiere a otra persona divina. Abramos, por favor, el libro de los Hechos, capítulo 28. Mire lo que dice allí. Libro de los Hechos, capítulo 28. Si están allí, me avisan cuando lleguen. Hechos 28. Vamos a leer desde el verso 25. ¿Sí? ¿Estamos ya allí? Hechos 28, 25 dice. Esperemos que la hermana llegue ahí. 28, 25. ¿Estamos allí? Miren, mis hermanos, Pablo habla de este texto del Espíritu Santo. Dice, y como no, ¿ya están ahí los dos hermanos? ¿Ya están ahí? Dice, 28, 25, mi hermano. Amén, amén. ¿Ya está? Dice, y como no estuviesen de acuerdo, Pablo tiene una discusión con judíos. Pablo está hablando con los judíos que estaban en Roma. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. ¿Bien habló quién? El Espíritu. ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo. Escuche bien. ¿Por medio de quién? Allí lo dice. ¿Por medio de quién? El profeta Isaías. Ajá. A nuestros padres diciendo. Mire lo que dice. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Es decir, el Espíritu Santo habló por medio de quién? Del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. ¿Qué habló? Dice, ve a este pueblo y diles, estoy leyendo el verso 26, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. ¿Quién fue el que dijo esas palabras? Profeta Isaías. No. ¿Quién fue el que dijo esas palabras? Verso 25. ¿Bien habló quién? Pablo. No. Leámoslo.
Bien, habló el Espíritu Santo. Ah, el Espíritu Santo por medio del profeta habló estas palabras. Pero vamos a mirar que el Espíritu Santo no es otro. El que habló por el profeta Isaías no fue otra persona divina, porque fue el Dios de Israel. Vámonos a Isaías 6, por favor. Estas palabras que dice aquí son las mismas que dice Isaías capítulo 6. Usted las puede comparar. Isaías capítulo 6. Cuando estén allí me avisan. Recuerden que esto no es una prédica, es un discipulado. Amén, amén. Un discipulado se va despacio. Isaías 6. Mire quién fue el que habló por el profeta Isaías esas palabras. Pablo lo identifica como el Espíritu Santo. Pero recordemos que para los hebreos, la afirmación o la palabra Espíritu Santo se refiere al Dios de Israel. Es decir, a Yahvé o Jehová, como lo dice la Biblia. Ya lo leímos, ya dimos los ejemplos. ¿Estamos ahí en Isaías 6? Bien. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Quién? Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vamos al verso 5 para ir un poquito rápido. Entonces dije, ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ¿han visto mis ojos a quién? ¿A quién vieron? ¿A quién vio Isaías? Al rey. Al rey. Ese rey tiene nombre, ¿cómo se llama? Jehová de los ejércitos. Y escuche las palabras que le dice. El verso 8. El verso 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mire las palabras que le dice el Señor a Isaías. Y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ve por cierto y no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Escuche bien, póngame atención acá, por favor. Pablo en el capítulo 28, verso 26 en adelante, dijo que estas palabras, esto que acabo de leer, lo dijo el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Pablo no está hablando de otro. Cuando venimos al profeta Isaías, encontramos la identidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su nombre en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama? Jehová. Ay de mí, dijo Isaías, clama, porque nadie puede ver a Dios y viva. Y él dice, ay de mí, que siendo hombre que tiene labios inmundos, y además que habita el pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y el Señor le dice unas palabras, ve y di a este pueblo, engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Entonces, la identidad del Espíritu Santo, como lo dijimos, históricamente, cuando los judíos comienzan a acuñar la expresión Espíritu Santo, se refería al Dios de ellos. No se refería a otra persona divina. Por eso los ejemplos que hemos visto nos refieren siempre a Él. Jehová, 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 el Dios de Israel. Miremos otro ejemplo, por favor. Vámonos al
libro de Hebreos. Capítulo 3, verso 7. Mira lo que dice allí. Por lo cual, como dice ¿quién? El Espíritu El Espíritu ¿quién? Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7, mi hermano. Esperemos que los hermanos lleguen allí para que podamos leer todos el pasaje. Amén, amén. ¿Sí? Por lo cual, como dice ¿quién? Espíritu ¿Cuál Espíritu? Santo. El Espíritu Santo. Estas palabras las dijo en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán. ¿En qué? En mi reposo. ¿Quién dijo estas palabras? El Espíritu Santo. Pero esto, como lo dice ¿quién? La Escritura. Esto lo dijo el Señor Yahvé o Jehová en el Salmo 95. Vámonos allá. Salmo 95. Y vamos a encontrar que es lo mismo. Salmo 95. Miremos, por favor. Mire lo que dice. Mire lo que dice aquí. El verso 1, ¿cómo dice? ¿Quién me lo lee, por favor? Venid, aclaremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Venid. Es una invitación. Venid. Aclamemos. Y alegremente ¿a quién? ¿A quién? A Jehová. Mire, siempre nos va a dar la identidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene nombre. Espíritu Santo no es nombre. Es un atributo. Dios es Espíritu y es Santo. Pero en el Antiguo Testamento nos da el nombre, la identidad. Miremos qué es lo que dice el Espíritu Santo. Verso 7. Vamos allá al verso. Leamos del verso 6. Ahí mismo en el Salmo 95. Venid. Vuelve a hacer una invitación. Adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de ¿quién? De Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Qué es lo que dice allí? Y oyeres hoy Si oyeres hoy su voz. Lo mismo que dice Hebreos 3, 7. Que dice, bien dijo el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, ¿de quién? De Jehová, el cual es el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Machá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Entonces, la identidad del Espíritu Santo sencillamente es el Dios de Israel, el único Dios, Yahvé o Jehová. Por eso los judíos comenzaron a llamar, vuelvo y repito, siglo segundo antes de Cristo, acuñaron la expresión Espíritu Santo para referirse a su Dios, no a otra persona divina. Ahora, vámonos, sigamos en el Nuevo Testamento.
vamos a mirar que siendo Jesús ese mismo Dios, el Dios de Israel, a él se le llama el Espíritu. Siendo Jesús el Dios de Israel, porque Jesús no era otro Dios, era el mismo Dios de Israel. Leámoslo, Lucas en el capítulo 1, a Jesús lo llaman el Dios de Israel. Lucas en el capítulo 1, verso 13. Lucas 1:13, miremos allí. ¿Sí estamos allí ya? Lucas 1. Lucas 1:13. Esto es una profecía que la trae ¿quién? Un ángel. ¿Para quién? Para Zacarías, padre de Juan el Bautista. Leamos. Pero el ángel le dijo, ¿ya está ahí, hermanita? Amén. Bueno, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Mira lo que dice el verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan ¿a quién? Dios de ellos. Al Señor Dios de ellos, es decir, al Señor Dios de Israel. E irá, el verso 17, ¿qué dice? E irá, ¿qué? E irá delante con él. No, con él no. E irá delante de él, De él. con el Espíritu Y el poder y el poder de Elías. Mire, Juan el Bautista iría delante, preparando el camino. ¿De quién? Del Señor Dios de Israel. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús. Mismo Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El que viene detrás de mí, el cual no soy digno ¿de qué? De encorvado, atar las sandalias. Él iba preparando el camino, pero Jesús no era cualquiera. Jesús dice aquí, el ángel mismo le trae a Zacarías, padre de Juan, le trae la noticia que al que Juan le prepararía camino, al que Juan iría delante de él, ¿era quién? El Señor Dios de Israel, el cual es Yahvé o Jehová, el cual es ¿qué? El Espíritu Santo. Por eso Jesús es llamado el Espíritu. Vamos a leer, por favor. Hay mucho material aquí. Vamos a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5. Ajá. 4:5. Sí. ¿Qué dice? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo dice, perdón, no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo. Pero a este ¿como qué? ¿Cómo qué? Como Señor. Como Señor. Como Señor. Jesucristo es el Señor. Y Pablo dice que ese Señor es el Espíritu. Un capítulo más atrás, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Vamos a leer allí. Capítulo 3, verso 16, verso 17. Dice, ¿ya estamos allí? Amén, amén. Dice, pero que cuando se conviertan ¿a quién? Señor Al Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Quién es el Señor? Jesús.
Jesús es el Señor. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y Pablo da la identidad del Espíritu. ¿Quién es? ¿Qué dice allí? El verso 17. Porque el Señor es espíritu. No, allí no dice así. Porque el espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor lo está identificando. ¿Quién es el Señor? Jesús. Jesús. El Señor es. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es? El espíritu. ¿Quién es el Señor? Vuélvalo, dígalo. El espíritu. El Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, Ahí hay libertad. ¿quién es el Espíritu entonces? Jesús. Jesús. Tiene nombre. La identidad del Espíritu. En el Antiguo Testamento ellos lo llamaron Espíritu Santo, Espíritu de Jehová, Espíritu de Dios. Pero ¿quién era? Jehová mismo. Acuñaron la expresión los judíos Espíritu Santo para referirse al Dios de Israel. Por eso la encontramos en el Nuevo Testamento y su contexto nos dice que así es, avalando el argumento histórico. Pero cuando viene la identidad del Espíritu, la Biblia nos dice que el Espíritu, ¿quién es? Lo acabamos de leer, ¿quién es? Jesús. El Señor, Pablo dice, no nos predicamos a nosotros, no, a nosotros no. Igual nosotros hoy, como somos del fundamento de apóstoles y profetas, no predicamos a hombre alguno, no predicamos otra doctrina, predicamos a Jesucristo como el Señor. Y decimos esto, el Señor es el Espíritu. Y si aquí está el Espíritu del Señor, tiene que haber libertad. Porque identificamos quién es Jesucristo. Él es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, Libertad. Jesús dijo que Él era el Espíritu. Jesús lo dijo. 7 cartas lo dicen. Capítulo 2, capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Cuando usted firma una carta, ¿cómo la firma? Con su nombre, ¿sí o no? Pero Jesús la firma con su identidad, con su esencia. Capítulo 2, capítulo 3, 7 cartas a las iglesias. Si usted las lee, apunta allí, capítulo 2, capítulo 3, las 7 cartas. Siempre el Señor firma de esta forma. Capítulo 2, verso 11. Leamos primeramente el verso 1. Capítulo 2, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es decir, Jesús le dice a Juan, escríbele. Escríbale a las 7 iglesias, escribe. Mira lo que dice en el capítulo 1, verso 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que has de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, el Señor le dice a Juan, escribe 7 cartas, cada una para una iglesia en especial. Capítulo 2, verso 1, la iglesia de Éfeso. Pero ¿cómo firma el Señor? ¿De qué forma firma el Señor? Diciéndole a la iglesia la afirmación que dijo Pablo: el Señor es el Espíritu. ¿Cómo firma? Por favor, ¿quién me puede decir allí? 2:11. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo firma el Señor? ¿Cómo se identifica Él? El Espíritu. ¿Cómo qué? Como el Espíritu. Como el Espíritu. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu
Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. Él es el Espíritu. Él camina en medio de nosotros. Por eso Él dijo, donde hay 2 o 3, como congregados en mi nombre, allí estoy yo. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu. Él se mueve en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Por eso nosotros creemos que Jesucristo es el Espíritu. Porque Él mismo lo dijo. ¿No? Capítulo 2, verso 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Y cómo firma? Verso 17. ¿Cómo firma? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí, mira? Al que Ya, dice, ahí nomás, mi hermano. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el Espíritu entonces? Jesús. Jesús. ¿Sí miramos? Ahora, vámonos a la última prueba. Última prueba. Aunque hay muchas pruebas. Vámonos a 2 más. Filipenses capítulo 1, verso 18. La Biblia dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Pero aquí al Espíritu Pablo le da nombre. Capítulo 1 de la carta a Filipenses, verso 18. Si estamos allí, Filipenses 1:18. Mira que Pablo le da nombre al Espíritu. Miremos. ¿Qué pues? ¿Estamos allí ya? Filipenses 1:18. ¿Sí estamos? amén, amén. Filipenses 1:18. ¿Dónde está, hermanita, ahí ubicada? ¿Dónde está ubicada? Ah, no, más atrás. Más atrás. Más atrás. Ajá, atrásito de Colosenses. Filipenses. ¿Ya lo encontró, hermano? Filipenses 1:18 y 19. 1:18. Ajá. ¿Qué dice? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. En esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé, ¿qué sé? ¿Quién lo lee? Léalo. 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Y la suministración del Espíritu de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu. No hay otro. Jesucristo es el mismo y único Dios. Su naturaleza espiritual. Él es el Espíritu. Él es el único Dios. El Señor es el Espíritu. Porque sé que por vuestra oración y la suministración ¿de cuál Espíritu? De otro Espíritu, no. Del Espíritu de Jesucristo. Amén, amén. Dios. Esto resultará en mi liberación. Amén, amén. ¿Sí miramos? Amén. Entonces el Espíritu tiene nombre. ¿Cómo se llama? Jesús. 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 Sencillo como eso. Jesús. Por eso nosotros no creemos en una tercera persona de Trinidad llamada Espíritu Santo. Porque no existe. No existe. No han estudiado. Los que dicen eso no han investigado. Que fueron los judíos en el siglo II antes de Cristo, que acuñaron la expresión Espíritu Santo para referirse al Dios de ellos, al Dios de Israel, a Yahvé o Jehová, o al Yahweh como le llamen, al Elohim, al Adonai,
A ese ellos acuñaron esa expresión Espíritu Santo, pero era para referirse a Él, porque su naturaleza, la naturaleza de Dios es Espíritu y es el solo Santo. Amén. Pero venido el cumplimiento del tiempo, al venir Jesucristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas, la iglesia llama a Jesucristo como el Espíritu. Él es el Espíritu, el Señor es el Espíritu. Vamos a mirar otro texto. Miremos por acá el libro de Romanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 16. 8:16. Carta del apóstol Pablo a los Romanos 8:16. ¿Qué dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio a nuestro espíritu? El Espíritu, ¿sí o no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto, mire que la escritura no puede ser quebrantada. Pablo dijo que ¿quién era el Espíritu? Pablo dijo que ¿quién era el Espíritu? El Señor, es decir, Jesús. Y Jesús dijo que Él era el Espíritu. Esto no puede ser algo diferente. Tiene que darnos el mismo resultado. Leámoslo y veamos a ver que esta expresión nos dice que Cristo es el Espíritu. Vamos a leerlo. Aquí mismo, Romanos 8, verso 9 y verso 10. 8, 9 y 10. Miren lo que dice. Mas vosotros no vivís según ¿qué? Según La carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Y si alguno no tiene quién? Romanos 8, 9 y 10, allí, ahí mismo. Alguno tiene el espíritu. Ahí mismo en Romanos, ahí donde leímos ahorita, 8, 16. Alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de... Ah, mire lo que dice. Mire. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Este Espíritu que da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Pero qué? Si alguno no tiene ¿quién? ¿El Espíritu de quién? De Cristo. Vuélvalo a leer. Si alguno no tiene el Espíritu de quién? ¿De quién? De Cristo. De Cristo. No es de Él. Pero si Cristo, dice el verso 10, pero si Cristo está ¿quién? ¿En dónde? En vosotros. ¿Quién es el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Cristo mismo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿quién es el Espíritu entonces? Jesús. Ah, bueno. Si miramos la identidad del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Jesucristo mismo. Nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser el Espíritu eterno. Nunca dejó de ser santo. Tanto que en la adoración celestial se le dirá estas palabras. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 15. Verso 3 y verso 4, en la adoración celestial donde yo espero, mi hermano, que usted y yo podamos también estar allí, que podamos vernos cara a cara y podamos cantar esta canción, aquel que es el motivo de nuestra reunión aquí en la tierra, que podamos cantarle a Él estas palabras. Dicen y cantan, ¿quién? Los redimidos, los salvos, dicen y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, solo tú eres santo, y Él es el Espíritu. Por lo tanto, el Señor, el Dios Todopoderoso, Él mismo es el Espíritu Santo, y no hay otro además de Él. Esa es la identidad del Espíritu, mis amados. Por eso nosotros no bautizamos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, porque Jesús, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús? Él es el Padre. Isaías 9:6 dice que ese niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, tiene como nombre, ¿cuál? Padre eterno, Dios fuerte, y Él es el Espíritu, Dios que se hizo hijo, Dios que se hizo hombre. Por eso bautizamos, ¿cómo? En el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, porque Dios tiene nombre, aquel que es el Padre creador, aquel que es el Hijo, porque vino a redimirnos, y aquel que es el Espíritu que santifica a la iglesia, tiene nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. La identidad del Espíritu, mi amado. Para mí es un honor, de verdad, haber estado con ustedes el día lunes y haberles enseñado sobre la iglesia, cómo identificar la iglesia, y hoy la identidad del Espíritu. Espero que próximamente tenga yo noticias de gozo, mi hermano, de aquí, de este lugar, y que me pueda escribir mi pastor y decirme: mi hermano Alexander, hay noticias de gozo. Dígame, mi hermano, ya se bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Hoy, mi hermano, gloria a Dios, estaré contento. Y si yo estaré contento, la Biblia dice, la Escritura dice que los ángeles harán fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque hoy dice, un pecador, sus pecados le son perdonados y son llamados hijos de Dios. Amén, amén. Espero esas noticias. Amén, gloria a Dios. Yo las espero, de verdad. Y si alguno desea, hermano Cerrato, antes de que se vaya, por favor, acompáñeme. Yo quiero bautizarme. Sí, mi hermano, lo bautizamos en el nombre de Jesús. Porque así bautizaron los apóstoles. Ellos dijeron: el Señor es el Espíritu. Amén, amén. Lo llamaron Padre. A Jesús lo llamaron Padre. Según de Tesalonicenses 2:16, Pablo dice, una poesía, eso es una poesía: y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, aleluya, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Amén, amén. Qué poesía tan hermosa. El mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio, ¿qué? Consolación. Él mismo es el consolador. Él nos dio consolación. Él es el consolador y esperanza buena por gracia. Mi hermano, de verdad yo espero. Sí, somos pocos, vale, estamos empezando, pero el Señor añadirá aquí, a este lugar, los que han de ser salvos. Y espero que ustedes sigan perseverando y que yo pueda obtener noticias de gozo. Y que si el Señor me permite volver, ustedes me reciban como me han recibido. Sí, si el Señor me permite volver aquí a Guatemala, me permite volver y estar entre ustedes aquí, ¿cómo se llama acá? Las puertas del Señor, aquí en Fraijanes, me reciban como lo que soy, un hermano de ustedes, un hermano en Cristo. Dios me los bendiga, mis hermanos. Alabamos el nombre del Señor, agradecemos a Dios por la enseñanza de la palabra. La palabra es la que nos edifica, nos redarguye, nos instruye. Gloria al Señor, agradecemos a Dios por la vida de hermano Alex. Gracias, hermano, por compartir lo que Dios le ha dado a través de las Sagradas Escrituras. No podemos hablar otra cosa. No contamos fábulas, ni chistes, ni cuentos. Contamos y testificamos lo que la Biblia dice. Aleluya. Y la Biblia dice que Dios es uno y uno es su nombre. Gloria a Dios. Su nombre es Jesús. Aleluya. Gloria al Santo. Señor. No podemos negar eso. No lo podemos negar. Gloria al Señor. Y si nos dice Jesús solos, están equivocados. Porque dice en Colosenses capítulo 2 que nosotros estamos completos En Él. Jesús. Amén. Y vosotros estáis completos en Él.
que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Amén. ¿Queremos estar completos? Solo en Jesucristo. Sí, Señor.